Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy con ustedes para hablar de un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar. Porque hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de un giro inesperado que ha dejado a muchos boquiabiertos. Serkan y Özge abandonarán su gran amor. Sí, han leído bien. Después de lo que parecía ser una historia de amor de cuento de hadas, las cosas parecen haber tomado un rumbo completamente diferente y hoy vamos a explorar qué ha podido pasar, las posibles razones detrás de esta decisión, y cómo esto afecta a todos los que seguimos sus pasos. Si este es tu primer vídeo con nosotros, quédate, porque te aseguro que no te vas a arrepentir. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar aquí. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y crecemos juntos gracias a su apoyo. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones y especulaciones que rodea la aparente ruptura de Serkan y Özge, una pareja que se había convertido en un referente de amor para muchos. Cuando vemos a dos personas tan unidas, que parecen tenerlo todo, y de repente escuchamos que han decidido tomar caminos separados, la primera reacción es de sorpresa, seguida de una inevitable curiosidad por saber el porqué. ¿Qué se esconde detrás de esa decisión que parece tan drástica? ¿Fue algo repentino o algo que venía gestándose desde hace tiempo? En este vídeo vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre esta situación, analizando las posibles causas, los rumores que circulan y, por supuesto, las implicaciones que esto tiene en su vida y en la forma en que nosotros, como público, percibimos las relaciones. Es importante recordar que aunque son figuras públicas, detrás de las cámaras hay personas con sentimientos complejos, y todo lo que comentemos hoy se basará en información disponible y análisis. Empecemos por el principio. Serkan y Özge, para quienes no están familiarizados, son una pareja que ha cautivado al público por su química innegable, su complicidad y la forma en que se apoyaban mutuamente en cada uno de sus proyectos. Parecían la pareja perfecta, aquella que todos quisiéramos tener o ser. Sus apariciones públicas, sus publicaciones en redes sociales, todo transmitía una imagen de felicidad plena y amor duradero. Y de repente, ¡zas! La noticia de que han decidido dar un paso atrás, o incluso un adiós, a lo que tantos consideraban su gran amor. Esto nos deja pensando, ¿qué puede llevar a una pareja así a tomar una decisión tan radical? Una de las primeras hipótesis que surgen es, por supuesto, la famosa rutina o distanciamiento. A veces incluso en las relaciones más apasionadas, el día a día, las exigencias de sus carreras, los viajes y la presión mediática pueden hacer mella. Es posible que la chispa inicial, esa intensidad que los caracterizaba, se haya ido diluyendo poco a poco, dando paso a una convivencia más rutinaria y, con el tiempo, a una sensación de desconexión. Las parejas, por muy enamoradas que estén, necesitan cultivar activamente su relación, dedicar tiempo de calidad el uno al otro, y si eso se descuida, incluso el amor más profundo puede verse afectado. Otra posibilidad, y esta es más delicada, es la intervención de terceros o malentendidos. En el mundo del espectáculo, los rumores siempre acechan. Un comentario mal interpretado, una amistad que se vuelve sospechosa, o incluso una pequeña desconfianza, pueden crecer y convertirse en un muro infranqueable. No podemos descartar que haya habido algún tipo de conflicto o situación que haya dañado la confianza entre ellos. A veces un pequeño problema, si no se aborda a tiempo y con honestidad, puede escalar hasta un punto de no retorno. También debemos considerar la evolución personal de cada uno. Las personas cambian, sus metas, sus prioridades, sus visiones del futuro pueden divergir. Es posible que Serkan y Özge, en su camino de crecimiento individual, hayan llegado a puntos donde sus proyectos de vida ya no estén alineados. Tal vez uno ha decidido enfocarse en su carrera de una manera que el otro no puede o no quiere acompañar, o quizás sus aspiraciones personales los han llevado por rumbos diferentes. El amor puede ser un motor poderoso, pero no siempre es suficiente para mantener unidas a dos personas si sus caminos vitales se separan irremediablemente. Por otro lado, y esto es algo que a veces se olvida, las relaciones no son estáticas. Requieren trabajo, comunicación, sacrificio y, sobre todo, un deseo mutuo de hacer que funcione. Quizás, a pesar de todo el amor que sentían, simplemente llegaron a un punto en el que sentían que ya no podían darle a la relación lo que merecía, o que la relación ya no les estaba aportando lo que necesitaban. Esto no significa que el amor haya desaparecido de la noche a la mañana, sino que quizás llegó un momento
En el que ambos se dieron cuenta de que era más saludable, aunque doloroso, separarse y permitir que cada uno siga su propio camino. Además de las posibles razones personales, no podemos ignorar el impacto de la presión externa. Serkan y Özge, como figuras públicas, viven bajo un escrutinio constante. Cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos, es analizado por miles de personas. Esta constante exposición puede ser agotadora y generar un estrés adicional en cualquier relación. Imaginen tener que mantener una relación perfecta mientras el mundo entero opina sobre ella, juzga cada uno de sus pasos y especula sobre sus intimidades. Esto, sin duda, puede ser una carga muy pesada. Y hablando de especulaciones, ¿qué hay de los rumores que circulan? Sabemos que en las redes sociales la información corre como la pólvora, y a menudo, entre la verdad y la ficción hay una línea muy delgada. Hemos visto teorías de todo tipo, desde supuestos nuevos amores hasta problemas financieros o de salud. Es importante ser cautelosos con esta información. Si bien es natural que queramos saber qué está pasando, debemos evitar caer en el sensacionalismo y recordar que la privacidad de las personas es importante. Lo que sí podemos afirmar es que la forma en que se ha manejado la noticia, o la falta de ella, ha generado aún más misterio. Si fuera una separación amistosa y sin mayores complicaciones, quizás habría habido un comunicado más claro, o un acercamiento más directo a sus seguidores. La ambigüedad en sí misma puede ser un indicio de que hay algo más complejo detrás. Es crucial recordar que el término gran amor es muy potente. Cuando se dice que un gran amor se abandona, implica que hubo algo realmente significativo y profundo. Esto hace que la noticia sea aún más impactante. No estamos hablando de un romance pasajero, sino de algo que se percibía como sólido, como un pilar en sus vidas. Por eso, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué evento, qué situación, o qué acumulación de circunstancias pudo ser tan poderosa como para eclipsar un amor que se creía tan fuerte? Quizás también debemos pensar en el concepto de abandono en sí mismo. ¿Significa esto que uno de ellos ha tomado la decisión unilateral y el otro está sufriendo las consecuencias? ¿O es un mutuo acuerdo para abandonar la relación, entendiendo que ésta ya no les aporta felicidad? La palabra abandonar puede tener connotaciones negativas, pero en el contexto de una relación, a veces dejar ir es un acto de valentía y de autocompasión. Quizás este abandono es, en realidad, un paso necesario para que ambos puedan encontrar la felicidad, aunque ese camino ya no sea juntos. Es posible que en el futuro sepamos más detalles. Las parejas a menudo necesitan tiempo y espacio para procesar este tipo de situaciones antes de compartir públicamente su versión de los hechos, si es que deciden hacerlo. Lo que sí es cierto es que esta noticia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, sobre la importancia de la comunicación, la comprensión y el compromiso. Nos recuerda que incluso las historias de amor más brillantes pueden enfrentar desafíos inesperados y que la vida, a veces, nos presenta giros que jamás imaginamos. La forma en que Serkan y Özge manejen esta transición, tanto en su vida personal como pública, será interesante de observar. ¿Serán capaces de mantener una amistad? ¿Volverán a cruzar sus caminos profesionales? Son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Por ahora, lo que podemos hacer es enviarles, desde la distancia, nuestros mejores deseos para esta nueva etapa. En resumen, el aparente abandono del gran amor de Serkan y Özge es una noticia que ha sorprendido a muchos. Hemos explorado diversas posibles razones detrás de esta decisión, desde la rutina y el distanciamiento, hasta conflictos internos, evolución personal, presión mediática y la complejidad inherente a cualquier relación humana. Lo que queda claro es que aunque la situación sea dolorosa, las decisiones que toman las personas sobre sus vidas sentimentales son suyas y merecen respeto. Muchas gracias a todos por acompañarme hoy en este análisis. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Cuáles son sus teorías? ¿Creen que hay alguna razón en particular que no hemos mencionado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es súper valiosa para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden dejar un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.